Bueno, en el presente video tutorial se enseñará cómo resolver un ejercicio de la materia de sistemas de refrigeración y aire acondicionado en el software EES. Bueno, el ejercicio dice entra refrigerante 134A al compresor de un refrigerador a 100 kilopascales y menos 20 grados centígrados a razón de 0.5 metros cúbicos sobre minuto y sale a 0.8 megapascales. La eficiencia isentrópica del compresor es del 78%. El refrigerante entra a una válvula de estrangulación a 0.75 megapascales y 26 grados centígrados y sale del evaporador como vapor saturado a menos 26 grados centígrados. Nos pide determinar la entrada de potencia al compresor, la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado, la queda de presión y la tasa de ganancia de calor en la línea entre el evaporador y el compresor. Bueno, comenzando acá en el software, lo primero que tenemos que saber es que es un ciclo ideal. Aquí es importante saber que todo lo que se pone entre comillas, el programa pues lo va a tomar como texto y no como una ecuación. Y bueno, tenemos los datos, tenemos la presión 1. Otro, otro aspecto importante es que los corchetes nos sirven para el momento de tomar las soluciones en una tablita, pues estos van a aparecer. Y lo que no se ponga entre corchetes, pues no lo mostrará el software. Entonces tenemos la presión 1 que nos dice que es de 100 kilopascales. Pero antes de eso tenemos que ajustar las unidades. Nos vamos aquí en sistema, en SI, y todo está correcto. Simplemente aquí en la unidad de presión pues le ponemos megapascales. Lo demás se queda así. Entonces le damos en OK, borramos, pero así. Y bueno, ahora sí comenzamos a poner los datos. Presión 1. Aquí el programa nos lo da. Entonces la presión en el ejercicio nos la da en kilopascales, pero lo ajustamos acá las unidades a megapascales. Solamente es pasar kilopascales a megapascales. Son 100, entonces es 0.1. Conocemos también la temperatura 1, la cual es de menos 20. Un caudal. No me interesa que se ponga en la tablita, por eso le quito los corchetes. De 0.5. Una presión 2 de 0.8. Presión 3 de 0.75. Temperatura 3 de 26. Y temperatura 5 de menos 26. También cuando se puede determinar el volumen específico en el estado 1 es de 0.19841 y la eficiencia que es de 0.78. Entonces ahora sí comenzando con la solución. En el estado 1 debemos determinar o podemos sacar la entropía, no la entalpía, bueno, la entropía también. Entonces sacar ambas, primero la entalpía, podemos colocar H1 igual a opción, función info, y aquí le damos en fluido o propiedades de los fluidos. De la columna izquierda buscamos el refrigerante 134A
R134A y de la columna izquierda buscamos la entalpía. Y tenemos, o lo podemos conocer con la temperatura 1 y la presión 1. Aquí también es importante poner los corchetes, dado a que si no hacemos esto, pues el software no reconoce la operación. Ahora sí, para checar que vamos bien, digamos aquí en la palomita check equation, tenemos 10 ecuaciones y 10 variables. Y si queremos ver los resultados, pues le damos aquí en la calculadora que dice solve y nos muestra la entalpía en el estado 1. Bueno, cerramos esto y seguimos. Ahora para calcular la entropía, como conocemos como S1, otra vez opción, función info, y ahora la entropía igual del refrigerante 134A. También con la temperatura en 1, en corchetes, y la presión en 1, igual con corchetes. Solamente verificamos 11 ecuaciones, 11 variables, y vamos bien. Y bueno, ahora nos vamos directamente al estado 2, en donde se dice que para una temperatura, para una entalpía ideal, pues es la misma que en el estado 1. Por lo tanto, le podemos poner S1 igual a S2, pero ideal. Y podemos calcular la, la entalpía en ese estado ideal. Otra vez le ponemos aquí H2 igual a opción, función info, entalpías, pero ahora con la entropía del estado 1 y la presión 2. Así se pone en corchetes. Verificamos 13 variables y vamos bien en 3 ecuaciones. Y ahora para conocer la entalpía real, entonces lo vamos a denominar como H2-real. Y esta se saca con una fórmula desglosada en clase, en donde dice que H2 o la entalpía ideal menos la entalpía en el estado 1 todo esto entre la eficiencia más la entalpía del estado 1 y le damos aceptar 14 y 14, vamos bien. Y también podemos sacar de una vez el flujo másico. El flujo másico, vamos a poner como M másico igual al caudal entre el volumen específico del estado 1. Entonces, solamente le ponemos caudal 1 entre V1.
y todo esto entre 60. Los 60 pues es básicamente para convertir o para que el flujo másico esté en kilogramos sobre segundo y poder sustituirlo en las siguientes ecuaciones. Vamos a dar 15 ecuaciones y 15 variables y como pueden ver, pues sí, coinciden los resultados con los que tenemos nosotros en la libreta. Entonces cerramos esto y podemos seguir. No, ahora sí podemos determinar el trabajo de entrada, que es lo que nos pide en el inciso A. El trabajo de entrada se denomina como una W. Entonces le podemos poner W entrada igual a es el flujo másico por H o la entalpía real menos la entalpía en el estado uno. Y bueno, pues se hace la resta de entalpías real ideal porque el compresor es el que genera este trabajo. Entonces, pues entre las líneas en el diagrama, las líneas que están conectadas y las que generan, pues, que hacen que genere un trabajo el compresor, pues es H2 real y H1, es decir, las entalpías. Entonces, le damos aquí la palomita, 16 ecuaciones, 16 variables. Checamos lo- el valor. El trabajo de entrada 2.4 kilowatts. Entonces es correcto. Es el mismo valor que nos da en la libreta. Siguiendo con en el inciso B, que nos pide la tasa de remoción de calor. En el estado número 5, se sabe que pues la remoción de calor pues, es aquella que está en el evaporador, es decir, absorbe el calor. Entonces aquí lo que realizamos fue encontrar la presión 5 directamente en tablas. ¿Por qué? Se puede determinar así porque el ejercicio directamente nos está diciendo que se trata de un vapor saturado y nos da la temperatura. Entonces, en tablas el valor es de 101 punto y algo kilopascales. Entonces, pasándolo a megapascales de 0.101. Y con estos valores podemos encontrar la entalpía en el estado 5. 5 es igual a función info, entalpía, temperatura 5 y presión igualmente 5. Comprobamos 18 ecuaciones y 8 variables. Bueno,
podemos saber la entalpía también del estado número 4. En el estado número 4 no nos da ningún valor, pero en el estado número 3 sí, sí nos dan valores. Entonces se puede decir que el estado 3 y el estado 4 van a ser iguales. ¿Por qué? Porque en esa parte del ciclo está una válvula de expansión. Lo que solamente hace esa válvula de expansión es lo que realmente realiza, nada más es bajar la presión. Entonces, la temperatura y la presión para este ciclo o para este punto son iguales. Por lo tanto, calculando la entalpía en el punto 3, acción info, entalpía con temperatura 3 y presión 3. Presión 3. Y podemos decir que H3 o entalpía 3 es igual a la entalpía en el estado 4. Listo, ahora sí, eh, calculando la, la remoción de calor, la cual se da en el evaporador, pues tenemos que se denomina como QL. Es igual al flujo másico por H5 menos H4. Es decir, lo que, lo que expulsa, o decir lo que entrega, menos lo que recibe. Eso siempre va a ser así para los evaporadores, siempre será lo que entrega menos lo que recibe. Entonces, lo que entrega son la entalpía en 5 y recibe la entalpía en 4 o la entalpía 4. Verificamos 21 ecuaciones, 21 variables. Y por último, inciso C nos pide la caída de presión. Eh, bueno, la caída de presión, vamos a poner como de presión nada más. Nos pide la caída de presión nada más entre entre el evaporador y el compresor. Entonces, aquí es cuando se cierra el ciclo menos cuando comienza el ciclo. Es decir, con presiones es presión 5 menos presión en 1. Básicamente, pues esto se da porque nada más nos pide como un pequeño tramo entre la línea del evaporador y el compresor. Y las presiones son las que están entre esa línea. Y por último, vamos a calcular la tasa de ganancia de calor. La tasa de ganancia de calor se da en el condensador y de, sus siglas son QH. Y ponemos QH igual a flujo másico por, y también nos pide nada más entre el evaporador y el compresor. Entonces, no se da en el condensador, como se había dicho, simplemente se da entre esa pequeña línea del evaporador y el compresor. Por lo tanto,
es lo que, lo que sale menos lo que recibe. Por lo tanto, con entalpías sería H1 menos H5. Checamos 23 ecuaciones, 23 variables, no hay errores. Por lo tanto, los valores que están aquí son correctos y concuerdan con los sacados en el ejercicio en la libreta. Y pues esto sería todo. Y aquí se termina el ejercicio.